os digo yo que esto es como los calcetines blancos, que ahora están de moda y antes llevabas calcetines blancos no te dejaban entrar a una discoteca. Pues esto es igual. Se pone un famoso que tenga una cucaracha, se la ponga en el hombro, se da un paseo por cuatro programas de televisión y todo el mundo con cucaracha de Madagascar. Hola, muy buenas exóticos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, aquí estáis viendo una mascota diferente, aunque parezca mentira, hay muchísima gente que tiene como mascota cucarachas y en este vídeo os voy a contar de qué especie se trata y cómo se tienen que cuidar. ¡Hasta ahora! Bueno, pues ya estamos por aquí. El tema de las cucarachas, la verdad que tiene, pues bueno, pues muchos detractores, el tema, porque está muy mal visto socialmente el tema de las cucarachas, sobre todo en Europa y en muchos países, ¿vale? Más que nada, pues dependiendo del país, hay animales que los usamos como mascotas, otros se los comen. Aquí, por ejemplo, comemos gambas y en otros países sería algo que sería imposible de que se lo comieran, como a lo mejor en otros países asiáticos pueden comer insectos y nosotros los vemos como algo imposible de comer, ¿no? Pues es todo con el prisma que veas la vida y lo que tú tengas, digamos, lo que tú pienses interiormente, lo que tú te digas sobre los animales. En este caso, son tres cucarachas. Mucha gente, tener una cucaracha como mascota, pues no le verá el qué. Hay mucha gente que las mantiene, yo soy uno de ellos. La verdad que son animales interesantes. Os enseñaré de lo que hacen, a ver si puedo hacerlo. Emiten un silbido, son capaces de emitir un silbido cuando las tocas. El tema de los silbidos es curioso, lo que pasa es que nosotros digamos que no somos capaces de diferenciar el silbido que hacen, pero por ejemplo, cuando están amenazadas hacen un silbido, cuando es cortejo hacen otro silbido, ¿vale? Cuando se comunican entre ellas hacen otro silbido. A nuestro oído todos son iguales, pero entre ellas saben comunicarse. Os voy a enseñar un poquito lo que es el mantenimiento de ellas, ver que son enormes, miden casi 8 centímetros y algunas veces lo sobrepasan los 8 centímetros. Fijaos, es que son muy bestias, muy bestias. Si me la pongo en la mano es casi como la palma, ¿vale? Sobre todo esta está enorme. El mantenimiento es muy fácil. A ver si puedo dejar algún vídeo de cómo las tengo yo como mascotas. En un pequeño terrario, para tener 5 o 6, por ejemplo, tenemos suficiente. Un pequeño terrario de unos 60 litros aproximadamente. Pues las pondremos. Yo sobre todo es ese de ahí, ¿vale? Ese es el terrario que ve ahí. Le tengo hojarasca, como si fuera donde ellas viven. Les tengo un pequeño recipiente con un poquito de agua. Y bueno, y sobre todo la luz se la tengo para que lo estéis viendo, pero yo normalmente no le tengo luz, la luz que hay en la habitación, porque a ellas todas las cucarachas son fotofóbicas y no les gusta el tema de luces y hay que tenerlas, digamos, como más oscuras. Lo bueno que cuando te montas un terrario así, ¿vale? Para como la tienes como mascota, que no la tengo en un tupper, lo que hago es ponerle bastantes corchos, hojarasca, le pongo piedra, le pongo troncos y ellas cuando se siente, por ejemplo, esto es un trozo de corteza, pues ellas se meten ahí debajo, si hay mucha luz o necesitan un espacio para estar tranquilas, se meten ahí debajo y es como si estuviesen en la selva. No sé si he dicho que son de Madagascar, es una isla de África, ¿vale? Y hay como unas 20 especies aproximadamente de este tipo de cucarachas, de las cucarachas gigantes. Los cuidados, muy fáciles. Las alimentaremos con fruta, con verduras, no sé, le gusta cualquier cosa, ¿eh? Todo el tema de verduras, por ejemplo, por poner un ejemplo, manzana, pera, luego el tema de, yo qué sé, zanahoria, guisantes, todo eso les encanta. Alguna lechuga, la iceberg no la uséis, ya sabéis que es mucha agua y aunque le puedes echar, pero bueno, mejor otro tipo de lechuga, calabaza, cosas así, ¿vale? Todo eso les encanta. Y el mantenimiento, pues ya veis, es muy fácil, solo sería eso. Le podéis poner un pequeño cuenco con agua para que ellas se hidraten, aparte de la alimentación. Yo también les pongo algo de harina, de cebada y todo eso, un poco triturado. Se lo dejo por si quieren comer, pero más que nada me baso en la alimentación, pues eso,
de verduras y cositas así, ¿vale? Que es lo que más le gusta. Duran unos 5 años, o sea que tiene una longevidad bastante grande. A ver si hacen el ruido. Esperad, ¿eh? Bueno, aquí no lo van a hacer ahora porque tengo mucha luz y bueno, no se están sintiendo amenazadas. A ver si puedo dejar un vídeo haciendo el ruido, a ver si lo puedo grabar y os lo dejo. Y nada, sería eso, el mantenimiento. O sea, como os he dicho, es muy fácil. Es una mascota diferente, se puede coger, se puede tocar, no muerde, ¿vale? Para iniciarse en el tema de insectos, pues es una de las mejores para los principiantes. Y sí que es verdad, pues, que el tema de, bueno, pues tener una, si tú le comentas a cualquiera, ¿no? La puedes tocar. El exoesqueleto es bastante fuerte, sobre todo cuando ya son adultas, como son estas, son muy duras, hasta ni para alimentación de reptiles, por ejemplo, que también se usa, ya tendría que ser reptiles muy grandes para que se coman esto, porque el exoesqueleto es demasiado duro y se les puede quedar obstruido, y aparte que fijaos lo grande que llegan a ser. Deciros que el tema del sonido, tienen un órgano que se llama espiráculo, que digamos que son como unos tubos por donde ellas respiran, pues por ahí ellos hacen el silbido ese, lo hacen por el espiráculo, para que lo sepáis. Y bueno, si os gusta algo fácil de mantener, diferente, mira, encima con tonos, como veis, rojizos, naranjas y un poquito más negros, más cafés. Estas, por ejemplo, son más café, este es el macho, es más rojizo y anaranjado, la verdad que es muy chulo, con los puntitos. La verdad que son animales interesantes, como os digo, no son nada agresivos, ni muerden ni nada, se dejan tocar. Y bueno, y para empezar cuando empiezas con que no sabes qué tener y tampoco a lo mejor tienes mucho presupuesto, pues más fácil que esto, el mantenimiento, que este insecto, pues la verdad que interesante no creo que encontréis ninguno, la verdad. Por mi parte nada más, no sé qué os parece, me vais a dejar un montón de mensajes abajo de qué asco, pero bueno, verdaderamente el asco es lo que tú quieras pensar sobre ella. Si esto lo tuvieran 4 famosos y se pusieran de moda, os digo yo que esto es como los calcetines blancos, que ahora están de moda y antes llevabas calcetines blancos y no te dejaban entrar a una discoteca. Pues esto es igual. Se pone un famoso que tenga una cucaracha, se la ponga en el hombro, se da un paseo por cuatro programas de televisión y todo el mundo con cucaracha de Madagascar a venderlo a 70 euros el ejemplar. Y así sería, y así es la vida, ¿eh? Y así de fácil es la vida. Pues nada, con esta manera de ver la vida que yo veo las cosas, os dejo aquí el vídeo. Sobre todo suscribiros, darle a like y nos vemos en otro vídeo, ¿vale? Hasta luego, adiós.